Bueno, acá estoy grabando con el BM800, tal cual lo compré. De hecho, voy a mostrar. Bueno, este es el micrófono modificado, que le cambié la cápsula Electret, le cambié el circuito que había armado. Bueno, el propósito de este video es hablar sobre la reparación de un micrófono condenser que realicé. Y de paso que encontré algunas cápsulas guardadas en cajas que tenía, unas cápsulas Electret, que dio paso a armar un micrófono. Desde cero, desde esa cápsula con el circuito, donde curiosamente la idea fue empezar a reparar uno de los micrófonos que encontré que estaba todo desarmado y le faltaban componentes. Y donde voy a mostrar que los circuitos son muy parecidos, analizar los circuitos, por qué elegí ese circuito, qué modificación le hice, qué era lo que le tenía que reparar, etcétera, 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 como ordenando un poco de toda la data que estuve trabajando estos días. Todo se originó cuando, buscando cosas en cajas que tenía de hace muchísimos años, encontré este micrófono todo desarmado. De hecho, la cápsula está bastante sucia. Los cables arrancados, cables que estaban desoldados, las plaquetas sueltas, esta plaqueta que le faltaban componentes. Y bueno, dije, lo primero que voy a tratar de hacer es arreglar este micrófono. Y también lo que sucedió fue que encontré unas cápsulas Electret, donde dije, bueno, de paso con esta cápsula también me armo un micrófono. Y como que los dos proyectos se juntaron y lo voy contando de a poquito. Ahí estoy mostrando, primero me metí con el micrófono condenser, donde se ve que, o sea, no sé de dónde había salido esto, pero le faltan componentes, está todo desarmado, etcétera, etcétera. Que justamente los componentes que le faltaban eran los más difíciles de conseguir. Uno no era tan difícil, pero sí era crítico, y bueno, voy a contar eso paso por paso. Ese micrófono que estaba desarmado, que es el que arreglé, es el que ahora se está escuchando en este video. De hecho, yo siempre tengo un corbatero Electret que ahora no lo tengo, porque ahora, una vez que lo arreglé y me compré este soporte, bueno, lo tengo acá arriba mío, no está en la mejor posición, pero bueno, con la distancia que tengo, por lo menos tenía más definición del corbatero que estaba utilizando. Con una plaquita que tengo, bueno, acá están los micrófonos de las pruebas que estuve haciendo, etcétera, etcétera. Principalmente todo esto se pudo hacer porque le agradezco mucho a Pato Baumann, que necesitaba unos componentes especiales y él me los consiguió. Pato Baumann se dedica a fabricar micrófonos, es muy conocido en el ambiente, este es su Instagram, repara, asesora, es muy buena onda. Así que también este video es gracias a él, porque cuando estaba con todo el micrófono desarmado, conseguí el teléfono. Si bien nos conocíamos por las redes, pero bueno, conseguí el teléfono, lo llamé, muy buena onda, me dijo, no te preocupes, eso que te falta yo te lo consigo, que es lo que voy a contar ahora. Me ayudó un montón, así que si bien este video es didáctico y me gusta contar las cosas y circuitos, quien no se meta con esto, quien quiera ir a los bifes, que quiera un micrófono, que quiera modificar un micrófono, que lo quiera reparar o que quiera asesoramiento, el señor micrófono, consúltenlo a Pato Baumann, que no solo fue muy buena onda, sino que la tiene atada. O sea, tema de micrófono, vayan con él. Así que lo voy a nombrar varias veces en el video, pero todo esto, el proyecto le di play gracias a él, Pato Baumann, muchísimas gracias. La cuestión es que el micrófono de condensador, este que estaba todo desarmado, el circuito que tiene es este mismo de acá, que ahora lo voy a empezar a contar. Es un circuito clásico, muy básico, que está en un montón de micrófonos a condensador. De hecho, hay de algunos genéricos, marcas Nadi Systems, CAD, MXL, alguno por ahí que me estoy perdiendo, pero hay muchos micrófonos clásicos que tiene este circuito. Es un circuito muy básico, pero que cumple. O sea, de ahí para arriba, después hay micrófonos mucho más complicados, con mucha más electrónica. Pero particularmente este circuito de condensador, de hecho es el que está acá arriba con el que estoy hablando, tiene este circuito y lo voy a analizar. La idea es que el XLR va a tener al principio, bueno, estos dos capacitores y dos resistencias, que es como una especie de filtrito. Y con lo primero que se encuentra son con dos transistores PNP. Y conectados de esa manera, en el punto medio va a colectar toda la alimentación del Phantom. Que de los 48 iniciales
por la resistencia que tiene internamente la norma, etcétera, etcétera, se cae un poquito, pero ahí concluye y toma la alimentación. Acá está polarizando las bases de los transistores y básicamente toda esta primera etapa entra el audio de cada una de las fases, por nombrarlo de alguna manera, y está el punto de alimentación. Luego particularmente tiene interno un botoncito para poder hacerle un corte de graves, que simplemente le cambia un capacitor por otro. Y la última etapa, que era todo esto de acá, era lo que me faltaba a mí, un FET, que es el que va a amplificar, polarizar la cápsula, etcétera, etcétera, de muy bajo ruido. De hecho yo tenía algunos y él me dijo, yo te doy usa que de hecho es el del circuito original, así que de vuelta Pato Baumann, gracias por eso. Se lo consigo en el portal clásico de ventas de Argentina, las compras online, pero también me lo dio, así que bueno, muy buena onda por eso. Y las dos figuritas difíciles eran las resistencias de 1 giga ohm. Tanto para polarizar el gate del transistor como para polarizar la cápsula, aplicarle la tensión necesaria para polarizar la cápsula de condensador. Entonces estas dos me faltaban y el transistor, así que eso es lo que me consiguió. La cuestión es que, bueno, básicamente este es el circuito. El tema es que hay toda una segunda etapa que, ¿qué es lo que hace? De esos 48 volts del Phantom, etcétera, etcétera, en este punto C, la tensión se cae aproximadamente 30, 31, 33 voltios. Y toda esta parte de acá, que es una segunda placa que tiene el circuito adentro, es como una fuente de alimentación. ¿Qué es lo que hace? Toma esos 30 y pico que quedaron de los 48 iniciales, los baja con un divisor resistivo a un punto A, aproximadamente a 10, 11 voltios, que eso es lo que va a conectar a la alimentación del transistor. O sea, de los 48 originalmente se caen a 30 y pico. De ahí él lo filtra y lo vuelve a bajar aproximadamente a 10 para alimentar este transistor. Y después lo que hace es lo vuelve a bajar desde esos 10, desde esos 11 con este Zener a 6,8. Y a partir de esos 6,8, que son 6,8 súper estables, súper limpios, todo un circuito de oscilación con un transistor y unos inductores para elevar la tensión. O sea, es una fuente de continua a continua para de esos 6,8 tener aproximadamente 47, 48 voltios para polarizar la cápsula. Alguien dice, ¿por qué no lo toma directamente desde los 48? Primero porque esos 48 se caen y además todavía no están filtrados. Hay que filtrarlo un montón para que sean súper limpio y estable. Entonces la forma que tienen estos circuitos es de bajarlo hasta 6,8 y a partir de ahí subirlos. Y ese punto B es el que polariza la cápsula. Que por supuesto que para polarizarlo necesitaba esta resistencia, que es la que me consiguió Pato. Entonces ahora voy a mostrar el circuito que lo voy a medir, porque estos mismos valores los voy a poder medir. El problema es que quizás alguien dice, ¿por qué 1 giga ohm? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tan alto el valor de resistencia? El problema viene porque esta cápsula, que es capacitiva, que es una cápsula de capacitor, por la manera de fabricarlo, es una capacidad muy chica. Entonces esa capacidad juega contra esta resistencia. Si yo le pongo un valor más bajo, 100 megas, voy a tener un corte en graves. Y entonces me hace de filtro y me corta todos los graves. Sonar suena, pero como una vez un profe me dijo, y vas a decir hola, hola y va a funcionar, pero ¿a qué costo? A costo de que todo el ancho de banda se perdió todo. Entonces, bueno, esa es la figurita difícil. Y más que encima tengo que poner dos, como si fuera, si viene un capacitor, como si fuera en paralelo. Entonces, compiten entre las dos. Puede variar este valor, pero tiene que ser 1 giga, 500 megas quizás. Bueno, y esos son muy difíciles de conseguir. Acá está la foto que puse en las redes el día que después salí de lo de Pato Baumann, que el capo me dijo, bueno, toma, acá están las resistencias que necesitas, el JFET, y de hecho, como armé otro micrófono, Pencil, con el Electret, me dio una más porque necesitaba, así que esta es la foto de cuando salí muy contento de la casa ahí de Pato Baumann, así que muchas gracias de vuelta. Ya mostrando el circuito del micrófono, esta es una de las placas que tiene, el micrófono tiene 2 placas. Una para todo el circuito de la primera etapa que mostré de audio, y esta es toda la etapa de la fuente, donde acá están los 2 inductores y todo este circuito que a partir, que acá hay un Zener de 6,8, a partir de los 6,8 que él regula desde el original del Phantom,
salen por aquí la tensión para alimentar y polarizar la cápsula. Acá, bueno, simplemente esta es la otra placa donde está toda la etapa de audio, donde empecé a soldarle los cables, etcétera, etcétera, para, bueno, no solo poner los componentes que faltaban, sino, bueno, empezar a armarlo y de a poquito fui ahí haciendo el proceso. Ahí donde ya lo tengo terminado, donde se ve el JFET, el 12SK170 y estas dos resistencias de 1 GB. Los tornillitos de acá, no sé dónde fueron a parar, no conseguí, así que bueno, le puse un precinto donde entre las dos placas conectan la masa a través del chasis, así que le puse un cablecito más para, si esto por supuesto que no se mueve, pero para hacer la conexión eléctrica, no solo por el chasis. Y ahí, bueno, ya lo tenía armado y fue el momento de probarlo, que de hecho uno de estos dos transistores estaba quemado también. Entonces se me rompía el balanceo, me metía ruido y etcétera. Pero bueno, lo primordial y el proyecto era: necesito este transistor y esta resistencia, si no, no puedo ir a ningún puerto. Lo que yo voy a mostrar ahí es que lo tengo con un tester y voy a medir estas tensiones de las que hablé en el circuito. Cuando tome las puntas del tester, la punta negra la voy a apoyar contra el chasis, ahí, para que siempre haga masa, y ahí estoy midiendo los 33 volts de cada una de las ramas que caen los 48 iniciales. Yo después decía que con un divisor resistivo lo baja entre 10 y 11 para el JFET, que es lo que estoy midiendo ahí. Y del otro lado está la plaquita, la que es la fuente elevadora de tensión. Primero los baja a 6,8 con ese zener de ahí. Y en la salida de esa placa vamos a ver que hay 48 voltios a partir de esos 6,8 clavaditos. Que con esos van a ser los que va a polarizar la cápsula. Entonces ahora voy a medir esa resistencia de 1 GB, que es la que polariza, donde polariza justamente con esa tensión. 48 para la cápsula y 10, ahí bajó como se estabilizó, 10 voltios para el JFET. Por más que los 33 y pico no cayeron. O sea, termina teniendo 10 en el JFET y 48 a partir de esta fuente elevadora para polarizar la cápsula. Entonces, a partir del circuito que mostré, y ahí mostré las mediciones, es que tengo este micrófono conectado con el que estoy grabando. Y bueno, ahí terminaría cómo reparé el micrófono. La cuestión es que como yo me encontré unas cápsulas Electret, había puesto en mis redes que me encontré este tipo de cápsula. Dije, bueno, me voy a armar un circuito para armar una especie de pencil o una especie de, como este micrófono, el ATM31, que de hecho lo tengo acá. La cápsula es muy similar, pero ahí vino el problema de vuelta de que, bueno, ¿qué circuito le pongo? Y lo que es más complicado, ¿en qué gabinete? Acá tenemos tan alta impedancia, tan bajo nivel, de que yo no le puedo poner un gabinete así nomás. Bueno, necesitaba un gabinete de micrófono. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me compré este micrófono, el BM800, que es un micrófono súper barato, casi de juguete, que se vende. Muchísimas marcas chinas lo tienen o le cambian una letra. Que la carcasa está muy linda, es metálica, pero todo lo demás es súper barato y es básicamente, ¿es bueno? Y la respuesta sería, ¿estás conforme con lo que pagaste? Porque es súper barato. No tiene nada que ver con un micrófono de placa grande. Suena muy feo, pero bueno, lo compré por el gabinete. De hecho me vino con el soporte este que tengo puesto el condenser acá, para quitarle todo lo de adentro y poner mi micrófono. La cápsula que encontré, que ahora voy a contar cuál es y qué circuito le armé. Cuando uno abre ese micrófono se encuentra con esta sorpresa de que tiene una cápsula similar en tamaño y forma a las Electret de los otros micrófonos que estuve mostrando, y absolutamente nada adentro. De hecho, así es como suena, y ahora voy a mostrar un audio similar al del principio. Entonces, lo único que hice con esto fue quitarle la cápsula, quitarle el circuito, que de circuito no tiene casi nada. Hay un transistorcito ahí y nada más para poder armar el mío. Lo que voy a hacer ahora es poner el video completo de cuando, antes de romperlo, porque básicamente lo compré para romperlo, a ver cómo suena. Es tal cual el micrófono, directo a la placa. Lo único que hice es ajustarle el nivel para que más o menos suene el video parejo, pero no está ni comprimido, ni ecualizado, ni tal cual está el micrófono de fábrica. Bueno, acá estoy grabando con el BM800, tal cual lo compré. De hecho voy a mostrar
que es el circuito de que viene de fábrica, simplemente con un transistor y ahí un capacitor. Voy a volver a cerrar. Y bueno, ahí es como se escucha. Literalmente lo estoy conectando a un mixer sin ningún tipo de ecualización, nada, tal cual está. Y se puede escuchar que está recortado en graves, le faltan los graves, bueno, por todo el hecho de este circuito que tiene, que no es el que voy a mostrar en la próxima prueba. Así que, bueno, así es como se escucha y lo que voy a hacer es modificar, cambiarle la cápsula, ponerle el otro circuito que armé y, bueno, analizar qué cambios le hice para que no suene así y después hacer la nueva grabación con la modificación y el nuevo circuito que voy a mostrar en la próxima prueba y en el próximo video. De más está decir de que suena muy feo, pero bueno, la cápsula es una cápsula muy mala, el circuito es inexistente, de hecho ni siquiera es balanceado, así viene tal cual de fábrica con el pin 3 del XLR sin conectarse, o sea que es lo peor de lo peor en el sentido de no se parece nada a un micrófono serio, digamos. Ahora, la cápsula que yo le puse, alguien dice, es igual a la que viene en el micrófono. ¿Por qué tanto espamento? Es similar, pero es una cápsula que no tiene nada que ver. El modelo es TSB 165A, cuando la compré en algún momento, en algún lote, donde tiene el mismo tamaño y similar forma, pero digamos, tiene otras características completamente distintas. Donde uno de los problemas que tiene es que es una cápsula Electret, pero que no tiene ningún circuito interno con transistores o con amplificadores como cualquier capsulita típica de corbatero Electret que tiene un pequeño transistorcito, sino que es la cápsula, como si fuera la cápsula de capacitor ya polarizada, pero sin ningún circuito. De hecho, esto es lo que me propone el fabricante. Agregale tu transistor FET, etcétera, etcétera. Entonces fue como... Tenemos que empezar, por supuesto, que desde cero. ¿Qué fue lo que utilicé? El mismo circuito que comenté antes con algunas modificaciones. Porque de hecho muchos de los micrófonos profesionales de algunas marcas conocidas que son con ese tipo de cápsula a 48 volt, etcétera, utilizan un circuito muy similar a este. Después, por ejemplo, hay variantes. Con transformador, sin transformador, con más transistores, pero este también funciona. Entonces, ¿cuál fue la diferencia al circuito del micrófono de placa grande que le hice para poder armar como si fuera este Pencil, que en realidad terminó en el micrófono en el BM800? Toda la primera etapa es idéntica. Toda esta parte de acá también es idéntica, pero a partir de la tensión que yo tomo, que viene desde los 48 de Phantom, ya no los bajo a un nivel tipo 10 u 11 voltios para el JFET y después los bajo a 6,8 para ponerlos a oscilar para llevar a 48 volt de polarización de la cápsula. Todo eso porque la cápsula, al ser Electret, ya está polarizada. Entonces, lo único que se hace es la tensión, esos aproximadamente 30 voltios, se los baja y se los regula con un Zener. Típicamente de los circuitos que andan dando vuelta, 9 volt, de hecho se podría usar con una fuente de 9 volt, 12 volt, yo le puse 15 voltios. O sea que toda esta etapa de acá es igual y acá tengo 15 voltios. Acá lo conecto al JFET, de hecho en uno de los videos que voy a mostrar no tenía ese, tenía otro JFET que es más ruidoso, entonces cuando escuche el micrófono se va a escuchar un poquito de soplido molesto, simplemente le tengo que cambiar el transistor en un futuro, pero la lógica es la misma. Entonces es simplemente este circuito, es más simple todavía. Toda esta etapa de acá de la fuente no me sirve. Y la ventaja de que como la cápsula no la polarizo, simplemente va conectado directamente al FET. Con la resistencia para que tenga referencia. Porque si no estoy como en el aire la impedancia. Y de vuelta, esta resistencia tiene que tener una impedancia muy alta porque esta cápsula empieza a competir con su nivel de capacidad. Así que por eso Pato, de vuelta lo agradezco, me dio 3 resistencias. 2 para el condenser de placa grande y una para este. Así que este es el circuito que armé, que es el que le puse adentro del cuerpo del BM800. Este circuito con la cápsula TSB 165 que mostré. Entonces el próximo paso fue literalmente romperlo, sacarle todo. Le quité esa plaquita que tenía, le quité esa cápsula, donde aquí puse la cápsula TSB 165. Y a este conector le adosé la plaquita del circuito que había armado, ese circuito que mostré recién.
Ahí, una plaqueta punto a punto, no muy prolijo, pero el circuito nuevo con su resistencia de 1 giga, etcétera, etcétera. Donde este es el FET, que es otro, que hace un poco de soplido, que lo tengo que cambiar, pero dentro del cuerpo metálico que me permitía armarlo para no tener ningún tipo de ruido. Lo único que tiene es que le podría poner algún mecanismo para que amortigue el movimiento, porque no es como el de placa grande, sino que si golpeo el micrófono vibra en toda la carcasa, pero bueno, esa es otra discusión. Lo que voy a hacer ahora es poner el video donde me estoy grabando con este micrófono que se ve acá, con la cápsula nueva y con el circuito nuevo, para que se vea la diferencia, o se escuche mejor dicho, la diferencia de cómo quedó ahora. Igualmente después al final voy a poner los dos para hacer la comparación A y B. Bueno, este es el micrófono modificado, que le cambié la cápsula Electret, le cambié el circuito que había armado, donde, bueno, principalmente se puede apreciar la diferencia entre el tipo de cápsula y circuito que viene de fábrica y lo que modifiqué para, bueno, hacerle este tipo de cambio. Si bien tiene un poquito de soplido notorio de fondo, es porque le tengo que cambiar el tipo de transistor, pero bueno, son evidentes las diferencias entre un circuito y el otro, y una cápsula y la otra. Bueno, acá estoy haciendo la comparación del Audio-Técnica ATM31, comparándolo con el micrófono que armé con la cápsula TSB 165 y el circuito que propuse. Este es el audio, por supuesto, sin ningún proceso de tanto este micrófono como de este otro micrófono, para poder hacer una comparación de, si bien son micrófonos distintos en marca, costo, calidad, para que se pueda comparar en una prueba A y B uno contra el otro, para que cada uno pueda sacar sus conclusiones y, bueno, pueda escuchar este micrófono que armé comparándolo con este otro profesional en una prueba A y B. Entonces, de esa manera es como, a partir de que encontré este micrófono desarmado y encontré una cápsula, los dos proyectos se unieron porque utilicé casi el mismo circuito, o es el mismo circuito modificado, donde, bueno, ahora tengo otros micrófonos para poder grabar. Y lo que voy a hacer, una última prueba, hay un video comparando justamente estos dos. El micrófono de condensador de placa grande comparado con este del TSB 165. Lo primero que voy a poner es las dos versiones de este mic, el original y el modificado, con un video, es el mismo del principio, cortito, simplemente para escuchar el A y el B, y después la comparación de estos dos. Bueno, acá estoy grabando con el BM800, tal cual lo compré. De hecho, voy a mostrar. Bueno, este es el micrófono modificado, que le cambié la cápsula Electret. Le cambié el circuito que había armado. Bueno, ahí que era un recorte. Y ahora voy a mostrar el video que grabé con estos dos micrófonos. Primero hablo con uno que lo cuento y después hablo con el otro, pero ahí se escucha en el mismo video el A y el B, el A y el B. Por supuesto que son micrófonos completamente distintos, pero para poder hacer la comparación. Por último, lo que estoy haciendo no es una prueba muy válida, pero a la misma distancia quisiera comparar los dos micrófonos. Ahora está sonando el de placa grande, que es el que estaba todo desarmado, que le faltaban las dos resistencias de 1 giga y el FET. Y ahora está sonando el Electret que armé con la cápsula TSB 165 y el micrófono que propuse. Por supuesto que este micrófono no tiene nada que ver a este otro, que son completamente distintos, pero son los dos micrófonos que dieron pie a este video. El que está sonando ahora, que es el TSB 165, que es el que armé con esa cápsula que encontré, y este micrófono que compré para usar la carcasa, y este otro que era un condenser que estaba todo desarmado, que le faltaban los componentes, y es el que estoy empezando a usar ahora en mis videos, ya que tiene bastante más definición que el Electret que estaba usando. Bueno, como decía al final de ese video, este condenser que pude reparar es el que estoy empezando a usar en los videos, y también eso me dio pie a poder armar otro tipo de micrófono con la cápsula Electret que conseguí. Así que más o menos pasando por los circuitos y analizándolo. Y nuevamente muchas gracias a Pato Baumann, y quien quiera ir por el lado de conseguir reparar o asesoramiento de micrófonos, contáctelo, que además de hacer muy buenas cosas, es muy buena onda, que me parece mucho más importante eso.